En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la posibilidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Jesús, por la sanación y la liberación que me regalarás en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por abrir mi entendimiento a aquello que tienes que decirme. Querido Jesús, creo que el amor siempre vence. Creo que por tus llagas hemos sido sanados. Creo que en este momento tu sangre preciosa me cubre y me protege de todo mal. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a amarte siempre. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a darte lo mejor de mí. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a esforzarme cada día hasta poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Virgen María, cubre con tu manto maternal este encuentro en el que nos reunimos para honrar y glorificar al Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Arcángel San Miguel, intercede por nosotros y aparta todo espíritu del mal. Ángel de la guarda, bajo tus alas, protégeme y guíame por la recta vía. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Escucha esta oración que con humildad te ofrecemos. Hágase siempre tu santa voluntad en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bueno, chicos, chicas, qué súper alegría estar de nuevo con vosotros, caras nuevas, me encanta, súper bienvenidos, podéis ir dejando por ahí por el chat, pues bueno, quiénes sois, de dónde venís, cómo nos habéis conocido, también nos interesa saberlo. Y bueno, hoy seguimos, es una segunda parte con lo que empezamos la semana pasada hablando sobre la ley de la atracción, que generó tanta atracción que hemos tenido que hacer una segunda parte porque quedaron un montón de dudas y nos pareció que es un tema lo suficientemente interesante que abarca realmente muchas dimensiones de lo que es la nueva era y las terapias alternativas. Dentro de la ley de la atracción hay como unos mínimos comunes denominadores con el resto de las terapias, pues que da para hablar muchísimo. Entonces, pues la semana pasada hablamos tanto que yo solo de la presentación que traía hice un párrafo. Así que, bueno, vamos a seguir en la misma dinámica, vamos a ir hablando, vamos a ir conversando. Y lo primero, para resumir un poco, que alguien me diga qué es la ley de la atracción. Ya sé que lo vimos la semana pasada, pero para todos los nuevos, los que están escuchando este vídeo y no vieron el anterior, adelante. ¿Qué es la ley de la atracción? Alguien que levante la mano, que abra micro, que escriba por el chat. Adelante, ¿quién me lo dice? Silvia, si quieres por ahí hay ya algún mensaje. A ver. Vamos directamente a la respuesta, no a las presentaciones. No, nadie contestó. Sí, María Florencia nos dice lo que Ah, lo que visualiza visualizás supuestamente. supuestamente se cumple. Sí, tenés razón, perdón. Nada, entonces, efectivamente, o sea, la ley de la atracción es, bueno, pues digamos, sí, lo llaman ley porque en teoría funciona siempre, pero no es así, es un concepto realmente filosófico y pseudocientífico que se basa en la idea de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, y esto es muy importante, porque aquí viene la parte de la culpa. Si yo soy consciente de un pensamiento, bueno, tira que te va, porque lo puedo cambiar. Pero si soy inconsciente de ese pensamiento, pues empiezo a tener un problema, ¿no? Y esa es la parte que más vende dentro de la nueva era. Tú tienes un problema en tu inconsciente y ese inconsciente te está impidiendo alcanzar el éxito, alcanzar la salud, alcanzar todo aquello que necesitas y yo te vendo una terapia que vale un dineral para que tú puedas desbloquear tu inconsciente y alcanzar aquello que deseas. Y claro, ellos sugieren que puede influir directamente sobre la realidad material. Como veíamos la semana pasada, este es un principio que se parece mucho a la homeopatía, porque según este principio, lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, al enfocarse uno en pensamientos positivos o negativos, pues atraes experiencias de la misma naturaleza. Y lo que dice la homeopatía es que lo similar sana a lo similar. Con lo cual, pues se buscan siempre homeopatías que sean similares el mal al mal, ¿no? Porque, bueno, ahí hay de todo. Podemos hacer la siguiente vez
un especial sobre la homeopatía. Bueno, Cata, hay veíamos. varios mensajes. Adelante. La ley de atracción se supone que podés crear tu propia vida. La ley de la atracción se supone que le pedís al universo y tú te alineas para recibir, porque según el universo te lo da. Lo que pides, deseas, lo obtienes. Yo lo conocí por el famoso libro El Secreto, que Catalina dice que ojo con eso. La ley de la atracción crees que es lo que crees, depende de ti, de tus pensamientos, se deja fuera Dios. Muchos psicólogos dicen lo mismo. Osvaldo dice, con la ley de atracción nos olvidamos completamente del plan que tiene Dios para nosotros y nosotros nos apoderamos como creadores de nuestra realidad material. La ley de la atracción somos creadores, dioses de nuestra realidad. Patti pregunta, ¿te refieres a la homeopatía de los chochitos? No sé qué significa. Oh, bueno. Cata, una pregunta. También habías dicho algo de la vibración, o yo lo entendí mal, que Sí, tiene que sí, ver con un Big. Tú explicaste esto, que era como un Big Bang que explotó y que todos tenemos una energía y que la persona creía que si yo vibro con tu vibración, puedo atraerte. Eso es lo que yo había entendido el otro día. sí, sí, todo Ah, está dentro de lo mismo. O sea, ok, fijaros que todo lo que habéis escrito es completamente correcto. Y claro, bueno, pues el otro día explicamos la ley de la atracción desde tantos ángulos que efectivamente se habló del Big Bang, se habló de diferentes cosas, ok. porque yo utilizaba mucho la teoría del Big Bang dentro de mis conferencias para intentar darle un cariz científico a todo esto que realmente no lo tiene. Por favor, no lo tiene. No es real, no funciona, no hay ninguna ley universal científica que diga que esto es cierto, por mucho que se quiera ligar a la física cuántica. Entonces hay que tener cuidado con esto porque es difícil, ¿vale? Es muy complicado. Aquí sale una pregunta interesante que dice, ¿cómo refutar el argumento de que somos energía pura? A ver, aquí tenemos que tener en cuenta, y aquí me encantaría, tenemos un profesor de filosofía fantástico, Cristian, que está, pues bueno, en su camino para ser granitos y Dios quiere vivir en comunidad. Y seguramente él nos pueda explicar, no sé si, le he visto antes, no sé, Cristian, si te apetece, puedes abrir micro y cámara y explicarnos la unidad del ser, porque claro, desde la antropología cristiana, el ser no es solo una energía, ¿vale? Desde la antropología cristiana se mira al ser desde otra perspectiva, pero no veo a Cristian ahora conectado. Lo estoy buscando. Ah, ahí estás. Sí, sí, Cristian. Ah, genial, acá pues estoy. adelante. Si nos quieres explicar brevemente. Sí, es así. Ya en la antigüedad o sea, ya en la antigüedad se hablaba de que el ser humano es cuerpo y alma y que es un alma que tiene la capacidad de razonar. Pero, o sea, pero desde la antropología paulina, en, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23, dice el, que el Señor nos bendiga en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la biología. El alma sería la psiquis, lo que los psicólogos eh, denominan las psiquis, que son los pensamientos y las emociones. Y, y el espíritu, según la definición de Santo
tomas de acción, sino es la capacidad de relacionarnos con Dios. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, con la explicación que ha dado Cristian, nos queda claro que realmente nosotros no somos pura energía, que nuestro cuerpo a nivel microscópico esté creado por átomos, que es cierto, no significa que eso sea la unidad nuestra como persona, como ser humano. Y esto es súper importante que lo tengamos claro, porque si no seríamos materialistas, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que tener cuidado en ese sentido de no caer en querer mirar solo una parte del ser cuando nosotros somos una unidad íntegra de alma, cuerpo, espíritu, con nuestra mente, con nuestra psicología, con todo lo que, con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos. O sea, es muy importante esto. No podemos basarnos en un materialismo puro, porque no somos una mesa, una silla. Es que fijaros, em, las mesas, las sillas, los árboles, todos tienen átomos que salieron del Big Bang, nuestro cuerpo también. Y esto se explicó en el vídeo 1, así que yo os aconsejo, todos los que no os conectasteis la semana pasada para no volver a decir lo mismo, eh, os recomiendo que lo miréis, ¿vale? Entonces, ahí encontráis muchísima información. No sé si hay alguna pregunta más, Sí, Silvia, por ahí. sí, sí, sí. Acá Pedro pregunta, ¿cuáles son las 5 leyes de la atracción? Honestamente, ahora mismo si me pillas así, no me acuerdo o no hay, o sea, que yo sepa, no hay como unas leyes específicas. Yo sé que en el hermetismo sí hay unas leyes que ahora mismo no me las sé porque de verdad he intentado olvidar todo lo que sabía y luego tengo que revisar los apuntes para hablaros, ¿no? Pero por ejemplo, Hermes Trimegistro sí tiene unas leyes fijas, ¿no? Que es lo de arriba es igual a lo de abajo, la ley de causa y efecto, bueno, diferentes cosas, pero la ley de la atracción como tal, a mí no me suena que haya como 5 leyes. Si me dices dónde has escuchado eso, Pedro, me ayudas, pero ahora mismo, Cata, sí. perdón. Olga también dice, arriba dice, yo estuve en una reunión de curso de milagros donde hablaban de que todo te lo creas tú y que cuanto más consciente eres y más elevado estás, menos enfermas y más abundancia tienes. Les pregunté cómo desde esa óptica explicaban que a Jesús lo crucificasen, ya que en el curso de milagros se le tiene por un ser de luz y maestro, y no me lo supieron explicar. De hecho, se montó una buena en la reunión. Bueno, comentario. Que no Muy está bueno bien. el curso de milagros, que tú siempre lo dices, que eso no Eso se es, y hace. es importante, o sea, lo del curso de milagros se explicó también en la sesión pasada, así que Sí, vamos a ir sí, avanzando porque si no, nos va a venga, pasar como la semana sí. pasada que no avanzamos en esto. Claro, ¿en qué se fundamenta realmente la ley de la atracción? En 3 principios fundamentales de cómo la energía mental interactúa con el mundo exterior. Lo semejante atrae lo semejante, que esto lo hemos visto al principio. Los sentimientos son considerados formas de energía. Si vibras en una frecuencia de escasez, atraerás pobreza. Si vibras en una frecuencia de abundancia, atraerás riqueza. Esto no es así, o sea, yo estoy explicando por si lo escucháis, pero por favor, esto no es real, esto no es cierto, esto es un engaño y ahora vamos a ir desmontando todo esto. La naturaleza aborrece el vacío. Para atraer algo nuevo hay que hacer espacio mental y físico, eliminando viejas creencias limitantes. 3. El presente siempre es perfecto. La realidad actual es el resultado de los pensamientos pasados. Para cambiar el futuro hay que cambiar la percepción del presente. Y esto pues va muy ligado a la filosofía de Louis Hay, que es muy peligrosa. Yo sé que como se vio la semana pasada, pensamos que los pensamientos positivos son buenos y es cierto, hay que ser optimista, pero por favor, ved el vídeo de la semana pasada para no tener que adentrarnos en esto de nuevo. Según la ley de la atracción, ¿cómo funciona un proceso de manifestación? Mucho cuidado con las palabras decreto y manifestación,
porque esto nos lleva directo al infierno, ¿vale? O sea, directo a algo fuera de lo que está en la voluntad de Dios, porque yo no puedo decretar algo que yo quiero si no sé si es la voluntad de Dios. Y esto está pasando mucho dentro de la Iglesia Católica, los famosos decretos católicos que vienen además del mundo protestante. Así que por favor, mucho cuidado, aunque tú veas que hay un salmo y entonces decretas con la palabra que hay en el salmo. No, los salmos son para orar, no para decretar. No puedo tergiversar una oración que es mi conversación con Dios, que tiene que ser diferente a que eso que yo estoy orando va a ser una realidad. Yo puedo confiar, puedo agradecer, puedo pensar que ya se ha hecho, ¿no? Como explica en la Biblia, puedo agradecer, pero no con la imposición. Y eso Mm. es lo que diferencia la ley de la atracción de la oración. Y ahora os voy a poner un ejemplo que ha pasado este fin de semana, que me ha pasado a mí con mi madre que ha estado enferma, y os voy a contar una cosa que además me ha pasado hoy y que va a definir muy bien la diferencia entre querer manipular al universo, porque ahí en la ley de la atracción se habla al universo, a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué es Ujú. lo que nos pasa? Que muchas veces queremos utilizar la ley de la atracción con Dios. Dios, quiero este coche, Dios, quiero ganar más dinero y entonces intento manipular lo que realmente tendría que ayudarme. Pero, ¿cómo funciona realmente esta práctica, este proceso de manifestación? Primero se pide, pero claro, hay que definir muy claramente lo que desea. Y si no, cuidado que te puede pasar algo malo, porque el universo, si tú no pones el no delante, no te va a escuchar, o si no lo pones en primera persona del presente, no lo va a entender. Entonces, cuidado con esto, Dios no funciona así. Claro, aquí también te hablan de que tienes que creer, actuar y sentir las emociones como si el objetivo ya se hubiera alcanzado. Claro, me acuerdo que yo en esa época, cuando leí El secreto altamente diabólico, quería un Lamborghini. Y entonces, de verdad es que me río porque me da mucha pena cómo me manipulaba esto, ¿no? Entonces yo cogía mi coche, me ponía unas gafas de sol, me ponía música ahí a todo volumen, bajaba la ventanilla, me tiraba el asiento completamente para atrás, cogía el volante así, me imaginaba que iba conduciendo un Lamborghini por ahí por al lado de la playa de Valencia, ¿vale? Entonces, de verdad, eso no funciona así, ¿vale? Cuando Dios nos dice que tenemos que dar gracias como si ya hubiese pasado, es porque tenemos la confianza de que lo que va a pasar es lo correcto. Además, si nos damos cuenta que, si cogemos la Biblia, nos damos cuenta que cada vez que Jesús dice pedid y se os dará, delante de eso hay muchas otras cosas que terminan en eso, en ese discurso, que es coge tu cruz y sígueme, etcétera. Entonces, sí, una vez que tú coges tu cruz y le sigues, pues tú le vas a pedir a Dios todo lo que necesites para poder llevar esa cruz y se te va a dar. Pero claro, si yo me salto esa parte de la lectura del Evangelio y voy directamente a coger la palabra que a mí me conviene, estoy de nuevo manipulando a Dios. Entonces hay que tener cuidado, el Evangelio hay que leerlo entero, no puedo coger solo una palabra y decir, ah, Dios dice que si le pido me lo da. No, Dios dice que si le pides se lo das, sí, cogiendo tu cruz, siguiéndole, vendiendo todo, dejando atrás familia, tal, ¿no? Entonces, cuidado porque esa frase, por ejemplo, va enfocada a la misión, a muchas cosas y todo esto pues hay que tenerlo en cuenta. Claro, también te dice que tienes que estar abierto a las oportunidades que el universo presenta, ¿no? O sea, tienes que pedir, tienes que creer y luego pues estar abierto a que recibas. A mí me gustaría saber cuántos de vosotros habéis practicado la ley de la atracción, cuántos de vosotros hicisteis esto de visualizar, de poner el cheque en blanco, vale, yo quiero $1.000.000 y a cuántos les llegó el $1.000.000, porque a mí no me llegó ni el $1.000.000 ni el Lamborghini. Entonces, bueno, pues muchas cosas. Os voy a contar los casos que he traído, que me han pasado este fin de semana, y luego ya pasamos a las preguntas que he visto a Silvia que me levantaba la mano, entiendo que es por los mensajes. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, pues por
pues por gracia de Dios, porque siempre es por gracia de Dios, mi madre se puso muy malita. El viernes veníamos de una reunión muy importante, muy bonita, con muy buenas noticias, y estaba justo poniéndole a los granitos chicos, nos reunimos a las 3:30, que os tengo que contar cosas, y cuando abro la puerta de mi casa, me encuentro que mi padre estaba llamando a emergencias porque mi madre se encontraba fatal. Entonces, bueno, ya vino la ambulancia, fue un desastre, y claro, en ese momento cuando se estaban llevando a mi madre en la ambulancia, o sea, perdón, en la camilla, nosotros tenemos una Virgen María en el umbral de la puerta arriba, mirando hacia abajo, ¿no? Y entonces, cuando vi pasar su camilla con la Virgen María mirando hacia abajo, le dije, mira, mamá, yo la pongo en tus manos. Y el cuadro era tremendamente horrible, os lo puedo asegurar que no sabía si le estaba dando un ictus, tenía el corazón con arritmias alteradas, entonces no sabía muy bien por dónde tirar, era un caos, mi madre estaba temblando, o sea, un desastre, de verdad. Y yo recordé la misma situación por la que había pasado cuando yo tenía unos 17 o 17 años, yo era menor de edad. Mi madre también tuvo un problema al corazón, tuvo una angina de pecho y la vinieron a buscar. Aquella vez que vino la ambulancia, yo recuerdo a mi madre que llevaba, por absoluta superstición, una cruz de Caravaca y esa cruz de Caravaca tenía toda la cadena negra y la cruz estaba negra. Y entonces le decía a mi madre, tienes un mal de ojo, tienes un mal de ojo, por eso te encuentras mal, ¿no? Y lo primero que piensas es, vamos a ir a hacer una limpia y tal. Y esta vez, cuando mi madre se estaba encontrando mal, yo miré al cuadro de la Divina Misericordia y dije, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿no? Y me puse a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y digo, jo, menudo cambio, ¿no? De decir, te entrego a mi madre, mamá, te pido misericordia, a la actuación de antes. Tienes un mal de ojo, bueno, aquí, ¿no? Y ponerte a hacer cosas que, pues, que no tenía que hacer cuando se llevaron a mi madre en la ambulancia. Y entonces, pues ahí hay mucho aprendizaje de cómo nosotros, una vez que nos convertimos, no es solo una conversión de voy a la iglesia y ya está, es una conversión también de actitud, de, de persona, de identidad. Yo ahora soy hija de Dios. No digo que antes no, porque una vez que estamos bautizados somos hijos adoptivos de Dios, lo queramos o no. Pero sí que es verdad que yo tengo que demostrar que soy hija de Dios. Y eso se demuestra con las actitudes. Hay muchas personas que dicen que se han convertido porque empiezan a ir a misa. Pero luego si revisamos su vida, realmente no hay una conversión verdadera. La conversión verdadera exige un cambio de vida, exige un cambio de hábitos, exige un cambio de identidad. Porque si no, seguimos atrapados. Y eso nos va a llevar de nuevo a tomar caminos equivocados, incluso dentro de la misma iglesia. ¿Qué pasa también? Esto fue el viernes. A Dios gracias dieron de alta a mi madre y no le encontraron nada. Entonces se la llevaron, o sea, y me la trajeron, ¿no? Y vino a casa. Pero el sábado mi madre se encontraba bien, pero tenía 34 de temperatura. Digo, mira, mamá, esto es muy bajo. Hablé con Bea, Bea es la enfermera de la casa y Granito misionero también. Y Bea me dijo, mira, llévala a urgencias. Entonces fuimos a urgencias, pero claro, mi madre estaba muy cansada, no quería estar ahí solo porque no tenía temperatura suficiente, la temperatura, la habíamos abrigado, la temperatura había cambiado. Y entonces al final, a las 2 horas y media, ya mi madre y mi padre ya me estaban mirando como diciendo, mira, Cata, vamos a pedir el alta voluntaria y nos vamos. Pero yo le dije a mi madre, mira, vamos a rezarle a la Virgen María para que el médico te llame. Y nos pusimos a rezar, pero bueno, al final decidimos irnos. Avisamos que nos íbamos, pedimos el alta voluntaria y nos fuimos. Cuando estábamos a 15 minutos del hospital, nos llama el médico y nos dice, te estoy buscando, Patricia, ¿dónde estás? Digo, mira, es que hemos pedido la alta voluntaria, es que nos hemos ido. O sea, imaginaros un médico de urgencias donde la gente entra muriéndose, que un médico te llame por teléfono diciendo que dónde estás. O sea, primera cosa que tú dices, no, es que no tiene ni pies ni cabeza. Segunda cosa, le digo, mira, es que estamos a 15 minutos. Y me dice, venid, os espero, os espero. O sea, un médico de urgencias que, o sea, que te dices, no me lo puedo creer. Bueno, nos dimos la vuelta con el coche y cuando llegamos estaba el médico en la puerta esperándonos. Pero de un hospital público. Lo que os quiero decir que no, no es una clínica privada donde nosotros estábamos pagando, no. ¿Y sabéis qué pasa? Cuando
cuando estábamos dentro, yo escuché que dijeron, doctor Bosco. Y digo, mira, este se va a llamar Juan Bosco, lo sé, lo sé, lo sé. Y cuando nos dieron el informe se llamaba Juan Bosco. Y me dice mi madre, ¿te acuerdas que le pedimos a la Virgen que me llamase el médico? Efectivamente nos llamó el médico. Pero ¿sabéis lo más fuerte? Que este médico sí detectó lo que le pasaba a mi madre. Lo que todos los médicos que la vieron, 10 médicos cuando vino en la ambulancia, no detectaron el viernes, el sábado, con unos test, se ve que el chico era neurólogo y no vio a mi madre ningún neurólogo el viernes, vio lo que le estaba pasando a mi madre y le ha mandado las pruebas específicas para el problema de salud de mi madre. Si el médico no nos hubiese llamado, no sabemos qué le pasaría a mi madre, ¿no? Entonces, os quiero decir que, ¿qué cosa le hubiese podido pedir yo al universo en ese momento que se estaba llevando la ambulancia a mi madre? ¿El universo crees que iba a proteger a mi madre? O sea, ¿qué le podía estar yo? Era imposible, ¿no? No hay un diálogo. Sin embargo, aquí ha habido un diálogo, hay santos intercediendo, se ve la mano de Dios, ¿no? Y es muy bonito. Y luego, por ejemplo, hoy también me ha pasado un milagro que hemos ido a un parque y yo me he dejado el bolso allí, con el dinero, las tarjetas, absolutamente todo. Y le he dicho a mi padre, 3 horas después, me he dejado el bolso en el parque. Y ha ido mi padre corriendo y he dicho, San Antonio, ocúpate del bolso. Y cuando ha llegado mi padre al parque, había un guardia de seguridad que tenía mi bolso, con todo el dinero y con todas las cosas. Y yo digo, jo, es que esta es la gracia de Dios. O sea, cuando uno está en gracia, le pasan estas cosas. Parece que te pasan cosas malas, pero no es cierto. Dios te está protegiendo. Y esto sucede a través de la gracia. Si no estamos en gracia, las cosas malas parece que somos como más imán. Sin embargo, cuando estamos en gracia y creemos en Dios, todo lo que en una apariencia es malo, al final se da la vuelta y se convierte en bueno. Sin embargo, con la ley de la atracción no sucede lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Silvia, adelante. Bueno, primero quería agregar una cosita a lo que dijiste en cuanto a la oración, que a veces nos pasó, a mí me pasó en primera persona, se estaba muriendo el esposo de una amiga mía y las dos decíamos, pide y se lo darás, pero realmente pensando en el Evangelio y no, y se murió. Entonces quedamos las dos muy desilusionadas, pero después entendimos que, bueno, en su sabiduría el Señor sabe más, y esa es la fe, que aunque Él no te dé lo que vos le estás pidiendo, viste la vida de un padre con 4 hijos, hoy vemos que el milagro fue la conversión de ella, ¿no? Después de 4 años, ella es otra mujer, fue durísimo, pero también en los católicos creyentes nos pasa que uno manipula a Dios con la palabra, y eso es bastante serio, por eso también lo quiero comentar. ¿No? Porque a veces vos podrías haber pedido lo del bolso y podría no haber parecido, pero no pasa nada. O sea, Dios sabe más, ¿no? Bueno, era ese, nada, ese detalle. Te leo un poco lo que dicen. A ver, siguen, cuando vos preguntaste qué era la atracción, es querer manipular a Dios, alguien dice Dios es soberano. Después Gaby dice, en un grupo católico se decía como un acto de fe decreto que gracias a Dios entendí que eso fue de Dios y no participé más ahí. O sea, la confusión, ¿no? A veces en la misma iglesia. Eh, Cuando pregunta cuáles son las 5 leyes de atracción, ya lo explicaste. Alguien dice, tristemente se lo escuché a un sacerdote católico. Bueno, María dice, ¿los decretos y afirmaciones en New Age son pactos con el mal? A ver, es complicado, es complejo. No podemos afirmar que los decretos o Mm, afirmaciones estás haciendo un pacto por el mal, pero obviamente cuando tú le estás pidiendo algo al maligno, pues que es que realmente si te lo da, tú le estás pidiendo algo a cambio, es que estás haciendo un pacto. O sea, realmente se está haciendo un pacto. Claro, no es lo mismo cuando tú vas a un ritual de magia, que sabes perfectamente que la magia está conectada con el enemigo, aunque sea magia blanca, ahí está el enemigo puro y duro, a que tú te pongas a hablar con el universo, que obviamente también es el enemigo, pero tiene menos fuerza. No es lo mm. mismo ir a hacer un pacto con el enemigo conscientemente que hacer un decreto. Pero que sepáis que cuando se consigue un favor a cambio,
ahí se está tendiendo un puente peligroso. Tenemos que tener mucha precaución. No sé si al respecto de esto el padre Eduardo quiere decir algo. He visto que estaba conectado, por eso le pregunto. Vale, si no, mientras tanto, ¿Sigo? tenemos una mano levantada. Me gustaría que participase Samsung SM. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Eh, Nada, me llamo Luis, menos cuando estornudo que me llaman Jesús y estoy currando. Quería compartir con vosotros un milagro, pues en cuanto al poder de la oración y lo que es, ¿no? Yo perdí mi anillo matrimonial y lo perdí en Madrid. Y entonces fui a un viaje a Garabandal y una persona me dijo, uy, qué malo que hayas perdido el anillo. Ya empezamos un poco con la superstición, ¿no? Porque el matrimonio se puede romper y no sé qué y tal por haber perdido el anillo, porque es un vínculo. Bueno, total, que mm, la verdad es que incluso tenía una muy mala época con matrimonial con mi mujer, ¿no? Incluso, bueno, estábamos en terapia matrimonial y demás, ¿no? Pero otra persona a la vez en ese mismo viaje a Garabandal me dice, Luis, pídeselo a la Virgen, que te devuelva el anillo. Digo, pero si es que hace meses que he perdido el anillo, imposible, no sé dónde estará el anillo, no lo sé, ¿no? Total que digo, bueno, pero por pedírselo no pierdo nada. Y le digo, madre, pues te pido el anillo. Bueno, en ese mismo viaje, una persona pierde unas medallitas y se lo pidió a la Virgen. Dice, no, yo se lo pido a la Virgen, seguro que aparecen. Y efectivamente, pero es que aparecieron en la maleta de otra persona. Abrió la maleta cuando llegamos a Madrid y dice, tengo unas medallas que no son mías ni sé cómo han aparecido aquí. Digo, la madre de Dios. Total, que yo había perdido el anillo en Madrid. Me voy a una casa que tengo en el pueblo, en Segovia, me pongo a usar un rastrillo donde había miles de hojas del otoño, rastrillo, y de repente veo un brillo en mi anillo. Y era el anillo de matrimonio, no sé si le veis ahí, el anillo que llevo en el dedo. Y fui corriendo, me puse a llorar, emocionado, dándole gracias a la Virgen. Todavía me emociono. Y, y mi mujer no está en la fe. Nos conocimos, éramos pareja de desecho en vez de pareja de hecho, y luego nos casamos por la iglesia. Bueno, a lo que voy. Y le digo, mira, mira, ha aparecido el anillo, ha aparecido el anillo. Y ella dice que lo había perdido ahí. Digo, pero si lo perdí en Madrid. Y adiós. Y bueno, pues un milagrazo, ¿no? Que no le ha llevado a la conversión a mi mujer, evidentemente. Pero por lo menos ahí está nada que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Perdona. Luis, lo he dicho antes que me llamo Luis, menos Luis. cuando estornudo que me llaman Jesús. Vale, vale, Por es que cierto, me había centrado en lo de Jesús, ¿sabes? Que me ha llamado mucho la atención. creo que tú y yo conocemos, a ti te ha tratado al principio, antes de todo, ¿tú tuviste alguna con el Padre Jesús en Moratalaz? Sí, 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 claro. Vale, vale, pues por ahí más o menos me viene, vamos, me he enterado hoy que soy amigo de María y, Ah, muy bien. y voy con ellos a Garabandal a menudo y eso, y con Loren. Y me dijo, no, a esta chica a principio la atendió el Padre Jesús. Sí, sí, ¿Verdad? sí, nos acompañó durante un tiempo también aquí en el movimiento. Porque yo también he tenido oración, he necesitado sobre mi persona alguna oración extraordinaria. Bueno, que se está grabando esto. Bueno, nada, da igual. Que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, Venga, Luis. nada. Adiós. Gracias, gracias. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, están saliendo a la luz los milagros que hace la Virgen, bueno, obviamente a través del Señor siempre. Y bueno, pues como el Señor nos lleva en palmitas, nos cuida y nos ama. Vamos a volver al tema porque, claro, tenemos mucho todavía de lo que hablar. Adelante. ¿Yo, Cata o qué? Sí, Silvia, sí, sí. Dale, venga. Dice Eli, solo Dios es el justo juez, el único que decreta. Si tú decretas para la creación de tu realidad, es como si quisieras ocupar el lugar de él. Pedro, yo he visto en alguna iglesia católica donde se daban y practicaban rituales masónicos y clases de yoga.
Adrián, sí, suele pasar. De hecho, hace poco me ha dado algo similar. Es que en realidad somos todos humanos y al final para eso sirve el discernimiento. Buscar el reino de Dios primero, dice Danisa. Cristian, un sacerdote decía, el cristiano puede pedir en oración aquello que siente o piensa que necesita, pero debe confiar en su sabiduría y en su providencia y en lo que Él sabe que es mejor para mí. Dios no es un empleado mío que recibe órdenes, decretos o promesas. ¿Mm? Exacto, dicen. Danisa, tuve un encuentro con una chica que está en la nueva era. Me di cuenta que tengo que estudiar más. Y también en la iglesia vi una catequista con una pulsera de nueva era. ¿Te voy leyendo todo igual, Cata? ¿O voy Vamos a... lección? Sí, lo importante, sí, porque luego los agradecimientos y eso ya Luis lo Bueno, no, puede ver no. y Bueno, Luciana, preguntas sobre todo. Luciana te pregunta, ¿curar el mal de ojo y empacho es del maligno? Por Dice. supuesto, a ver, me encanta la pregunta, me parece súper buena. A ver, tenemos que tener en cuenta, ¿el mal de ojo existe? Los maleficios existen, o sea que la pregunta es sí, o sea, la respuesta es sí, existen pues diferentes maneras de llamar a lo que se llama un maleficio o un conjuro de magia, etcétera. ¿La magia es capaz de quitar ese mal de ojo o ese maleficio? Bueno, a mí cuando yo estaba en el peor de mis momentos, ¿vale? De decir estoy poseída y me estoy muriendo y me encontraba fatal tirada en la cama, yo solo he sentido la voz del demonio que me tentaba dos veces y esta es una de ellas. Y me decía, ¿qué te crees? ¿Que con la oración y pidiéndole a Dios se va a quitar? Si con magia se ha creado, con magia te lo puedo quitar, ¿no? O sea, vuelve a la magia, una tentación súper fuerte. Y yo recuerdo que dije, basta, ¿no? Sí, basta, yo creo en Dios, yo soy de Dios, creo en Jesús y se acabó, ¿no? Y yo creo que por eso nunca más me ha hablado. O sea, es el maligno. Obviamente tentaciones tengo, ¿eh? Pero me refiero, fue un encuentro de estas luchas fuertes, ¿no? Que pasan. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a un mago, que yo tenía un mal de ojo, en teoría yo creía que tenía un mal de ojo, y entonces voy a la tienda y ¿qué es lo primero que hace la chica? Bueno, me ofrece una piedra y la piedra, ¡pum!, salta de mi mano. O sea, la piedra rebotó. Digo, uy, digo, ¿no tenéis algo más fuerte? Y me dice el hilo rojo, que es lo que cuento en todos los testimonios, ¿no? Entonces me pone un hilo rojo rezando siete Padres Nuestros, parece súper católico, ¿vale? Nada más lejos de la realidad. Y el hilo también se me empieza a salir de la muñeca cuando era imposible porque es un hilo que iba ajustado y se me salía de la mano. O sea, tremendo. Total, que al final voy, me hacen un ritual, ya en toda regla muy fuerte, y lo que me estaba pasando se pasa, se quita. Pero además inmediatamente, o sea, mi madre estaba muy mal, mi padre también por una serie de salud, y mi madre tenía que haber estado en seguimiento durante 6 meses, y recuerdo que todavía estaba en la tienda, estaba abriendo la puerta después de haber hecho el ritual, y mi madre me llama y me dice, manda el alta, estoy bien. Así de fuerte. Pero claro, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Lo hemos visto en muchas veces. Hay un desplazamiento de síntomas, hay un pacto, o sea, tranquilo, que tarde o temprano el enemigo te va a cobrar esto. Ahí sí hay un pacto con el demonio, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando te han echado un mal de ojo, te han hecho un maleficio, ahí el maligno, hay un acuerdo con el brujo. Entonces el brujo pues pone a otro demonio que hace acuerdo entre demonios y dice, va, venga, yo me quito a cambio de que tú te vayas a este lado, ¿no? Y entonces hacen sus acuerdos entre malignos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no se puede recurrir a la magia para quitar esto. Cuando uno está en gracia, normalmente no tiene ningún problema de este tipo. O sea, ya te pueden echar 50.000 maleficios que a ti no te va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Y tenemos que tener esa fe. Ahora bien, puede ser que en algún momento suceda algo y ahí es donde más fe tenemos que creer, porque la acción extraordinaria del enemigo se da para la conversión de las almas, para un bien mayor. Entonces puede ser que puntualísimamente, en los casos muy, 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 muy puntuales en la que el alma de la persona necesite una fe mayor o descubrir una verdad, o como me pasó a mí, yo tenía que pasar seguramente por todo eso para ahora poder hablar, pues, con cierto conocimiento y contestar a vuestras dudas, ¿no? Entonces es muy importante que quien sienta este tipo de sintomatología, o sea, primero, acercarse a los sacramentos. Y con los sacramentos, en la mayoría de las veces, esos síntomas desaparecen.
Y si no, bueno, pues lo que ha comentado Luis antes, ¿no? Que también pues fue, hay sacerdotes que oran por ti y ya cuando la situación pues requiere de un especialista, pues uno va al exorcista, ¿no? Y eso se va discerniendo poco a poco. Pero lo primero y lo más importante es estar en gracia, porque de nada sirve buscar a un exorcista si uno no está en gracia, ¿vale? No sé si el padre Eduardo quiere comentar algo que le veo ahí y antes me Ujú. dejó un poco tiradilla, ¿vale? Perdón, No sé no algo. tenía, al darle algún botón, no, no se conectaba bien. O sea, el mal de ojo existe como probabilidad de que el demonio pueda accionar en nosotros, ¿no? Como probabilidad. Es una de tantas causas por las cuales él puede permitirse el lujo, si Dios se lo permite, si Dios se lo permite, permitirme ser lujo de hacernos daño, ¿no? Normalmente aquí se necesita una mediación de una persona, que es el artífice de este mal de ojo, ¿vale? Sin artífice no hay mal de ojo posible, ¿vale? Entonces, lo que está claro, y en resumen lo que ha contado Catalina, es cierto. Verificado el mal de ojo, porque no todo lo que nos pasa malo significa o que parezca que nos vayan mal las cosas, sea porque alguien nos ha hecho un mal de ojo. No. Pero verificado el mal de ojo, o sea, la causa de que mm, nos esté pasando algo sea un mal de ojo, no se puede sanar o sellar o liberar a través de otro origen maléfico, ¿no? De otro artificio maléfico como puede ser la magia, ¿no? Hay que acudir, en primer lugar, a lo más importante es garantizar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo primero, es lo que un exorcista siempre tiene que verificar, ¿no? El estado de conversión personal de una persona, eso es lo más importante. Verificamos el estado de conversión personal de una persona, ¿no? Eso es muy importante y lo acompañamos, ¿no? Eso es lo más importante. Lo segundo es ver si efectivamente, aparte de este estado de conversión personal y los medios ordinarios de gracia, se ha de proceder con la oración que la Iglesia dispone. Cuando una persona tiene una acción extraordinaria del maligno, ya sea por el mal de ojo o por cualquiera de las causas que puede haber, ¿no? Pero nunca eh, acudir a medios no santos eh, sí, para curar o liberar pues, acciones maléficas, para que os hagáis una idea. Y yo pongo esto pues como anécdota. ¿No? Antiguamente los exorcistas no tenían tanta formación. ¿No? Cuando el obispo te nombraba exorcista, te decía, mira, este es el ritual, apáñate, ¿no? Estamos hablando de hace 60, 70 años, ¿no? Claro, los exorcistas acudían a donde podían y algunos de ellos, quizás con buena intención, vamos a pensar que sí, pero desde luego con mucha ignorancia, pues acudían a mediums, utilizaban el péndulo, ¿no? Y, y eso es acudir a medios mágicos, no santos, para intentar liberar de la acción extraordinaria del maligno, ¿no? Y las consecuencias para las personas eran pues muy perjudiciales, ¿no? Genial, Silvia. Hay algunas preguntas importantes, Sí, vamos a a ver, mirarlas. Suriñe. Zuriñe, te escuchamos, Zuriñe, ¿eh? O sea, te leemos, o sea que ahora vamos a responder. Bueno, porque quería compartir algo y Suriñe es recién llegada, Cata, que tenía muchas ganas de compartir algo también con su experiencia que quería compartir. Después dice que le cayó todo de golpe. Danisa decía, yo curaba todo, me pasó el ritual a un familiar y realmente se siente todo. Bueno, que es el mal de ojo, ya dijimos un maleficio. María dice, yo sabía de palabras para curar el mal de ojo, una sola vez lo hizo una amiga, ella se puso, no sé si dice bien, bueno, y yo estaba fatal. Bueno, Bueno, importante. O sea, sí, no, nadie importante puede no. quitar, o sea, ojo, cuidado, Ah, esto perdón. es sumamente importante. Nadie puede quitarle el mal de ojo a alguien. ¿Vale? O sea, eso no existe. O sea, yo no le puedo quitar el mal de ojo a Silvia. O sea, porque si realmente existe esa acción extraordinaria del maligno, o sea, que permite que el maleficio tenga efecto sobre la persona, será Dios quien diga, vale, la persona ya ha aprendido o ha sucedido lo que tenía que suceder, ok, ya accedemos. Fijaros que en los exorcismos no es el exorcista el que libera, es Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que porque por ahí he leído algo de una cintita, le ponga una cinta a alguien y rece un Padre Nuestro, o sea, eso
no va a liberar ni va a sanar, ni absolutamente no. Y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta porque eso es superstición, ¿vale? Entonces, porfa, Ujú. esto es súper importante. No es como la ley de la atracción, que yo pido y lo atraigo y me lo imagino y entonces lo hago yo. No, mucho cuidado con esto, porfa. Muy bien, Nati pregunta cómo se está en gracia correctamente y alguien le contesta, estar en gracia es haber confesado los pecados mortales, aunque no nos encontremos bien y tengamos síntomas. Bueno, bueno, a ver, pero a ver, Vale, vamos Adrián, a responder. Vale, porque hay muchas personas que acaban de volver a la iglesia, entonces sí. realmente es muy difícil comprender qué es estar en estado de gracia. No sé si quiere responder el padre o si no, respondo yo. Es que le veo con la cámara apagada, pero era para no para monopolizar yo. No, si quieres comento yo algo y tú completas. Adelante. Fenomenal, ¿no? Porque es verdad lo que has dicho, incluso para podemos decir, los que llevamos, o vamos a llamarlos cristianos viejos, aunque somos jóvenes, incluso nos cuesta certificar, oye, eh, ¿en qué medida estoy en gracia? ¿No? O sea, ¿cómo puedo medir la gracia en la que estoy? Hay unos patrones, ¿no? Algo que podemos medir, ¿no? Y que nos ayuda a saber si estoy en gracia o no. Es lo primero es eh, la diferencia de estar en pecado mortal o no estar en pecado mortal, ¿no? Eso es la primera, el primer patrón para medir si estoy en gracia de Dios o no. Pero lo primero es qué es estar en gracia, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber qué es estar en gracia para poder luego comprender lo demás. Estar en gracia es estar en ese estado de comunión con Dios, que es vivir, vivir de Él, no tener nada que me separe de Él, no tener nada, no, es decir, no tener nada, un pecado me separa de Él, ¿no? Un pecado mortal me separa de Él. El no tener pecados mortales es poder estar con Él, poder vivir de su vida, poder vivir de Él, poder vivir de Él, ¿no? La gracia es la vida de Dios en nosotros, ¿no? Es Dios que habita en nosotros, eso es la gracia, para que podamos entender, es la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros pecamos, sobre todo mortalmente, matamos esa vida, ¿no? Matamos esa vida. Por eso, es decir, no estamos en gracia, no estamos en esa vida de Dios, ¿no? Que Él quiere poner en nosotros, ¿vale? Entonces, cuando hay pecados mortales, es el patrón más seguro para poder decir, no estoy en gracia. La vida de Dios no habita en mí. La primera medida para estar en gracia es confesar los pecados mortales, ¿no? ¿eh? Estar libre de pecados mortales, ¿vale? Y uno puede decir, bueno, no tengo pecados mortales en mi conciencia, que sepa, luego puedo decir con seguridad, o al menos con certeza, de que estoy en gracia, ¿no? Al menos que uno sepa, claro, ¿no? Al menos en conciencia, ¿no? Eso por un lado, eso es como lo más, lo más objetivo para poder medir, ¿no? Pero luego la gracia es mucho más. La gracia no es solo no estar en pecado mortal, ¿no? Eso digamos que es pues lo básico, lo mínimo, ¿no? La gracia es mucho más. La gracia es vivir de Dios. La gracia es la vida de Dios que brota en ti, que normalmente viene por los sacramentos, por la oración, por la lectura de la Sagrada Escritura, la apertura al Espíritu Santo, a la confianza, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Lo contrapuesto a la ley de atracción es la vida en confianza en Dios. O sea, hazlo tú, déjame confiar en ti. O sea, yo puedo contar una anécdota Adelante, padre. para que veáis también cómo son las cosas, ¿eh? Es decir, no juzguéis a Dios, porque yo algunas veces me expreso y luego me expreso mal. Pero yo en dos ocasiones, de semana en semana, le ofrecí al Señor, digo, te ofrezco mi sacerdocio. Te ofrezco mi sacerdocio para que tú lo hagas como tú quieras, ¿no? No el sacerdocio que yo puedo construir según mi persona, mis ideas, ¿no? Haz tú lo que tú quieras conmigo, te ofrezco mi sacerdocio. O sea, llévame tú por donde quieras. Hazme el sacerdote que tú quieres que sea. Bueno, las dos veces que se lo he dicho, luego lo que ha venido después ha sido un caos. O sea, ha sido dificultades, ¿no? Digo, Dios mío, o sea, Dios mío, qué difícil es todo, ¿no? Pero sí, es verdad. Digo, mira, llévalo tú, te lo confío todo. O sea, no me pongas donde yo quiero estar, ¿no? Ponme donde tú quieres que esté, ¿no? Ponme donde tú quieres que esté, ¿no? Entonces, la gracia es mucho más, ¿no? Es vivir de Dios. Es vivir de Dios. No es solo no vivir en pecado, eso es el mínimo. Es vivir de Dios. Vivir de Dios, vivir del amor, vivir de la confianza, de la alegría. No, eso lo diría así como para. ¿no? Pero sobre todo el patrón objetivo es no estar en pecado y
que se afiance en nosotros los sacramentos, la Eucaristía, la oración, ¿no? Pues eso permite que la vida de Dios esté en ti. No sé si me he explicado bien. No sé. Genial. Bueno, me parece fantástico. Creo que ha sido bastante concreto también. Pero, ¿cómo una persona puede hacer pues un discernimiento de si está en gracia o no? Bueno, primero tenemos los 10 mandamientos, luego tenemos los 7 pecados capitales, pero luego también tenemos que recordar que existe el pecado de omisión, que precisamente es de lo que más pecamos, porque al ser omisión es porque no nos damos cuenta de que no estamos haciendo algo bien. Claro, una de las cosas que son importantes es que muchos pecados veniales también nos pueden conducir a un pecado mortal o a un pecado grave o a salirnos de la gracia. Entonces, amar el pecado venial en sí mismo ya es muy peligroso. Entonces, aunque nosotros hagamos un examen de conciencia, pues mira, no he matado a nadie, no he hecho tal, ¿cuántas veces estás hablando mal del otro? ¿Cuántas veces no estás perdonando a los demás o perdonándote a ti mismo? ¿Cuántas veces? Entonces hay que hacer un examen de conciencia profundo, porque está muy bien al principio de nuestra conversión centrarnos en lo gordo. Abandonar la idolatría, abandonar las terapias alternativas, perfecto. Pero a partir de ahí tenemos que hacer el firme propósito también de abandonar el pecado venial. Porque nuestro compromiso con Dios poco a poco tiene que ser más grande. Si no, nos quedamos en un estado templado que es altamente peligroso, donde aparece el demonio del mediodía, que es me quedo en el medio. Y ahí empieza a haber en nuestra alma un estado de letargo, un estado en el que nos sentimos como melancólicos, como que tenemos una especie de vacío existencial, como que no estamos bien. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué me está pasando si yo voy a misa y tal? Hmm, es que puede ser que esté siendo templado. Entonces, para mí, uno de los grados o del baremo que yo tomo de referencia en mis confesiones es no estar templada. ¿En qué me podría esforzar más? ¿Estoy dando realmente el 100% de lo que yo puedo dar? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, mi madre no ve bien. Entonces, el 100% de las cosas que puede hacer mi madre es diferente al 100% de las cosas que puedo hacer yo, que veo bien. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestra vida, ¿estoy yo dando el 100% de amor, de fidelidad a Dios, de amor a los demás? Porque qué fácil es amar a Dios. Ponerme de rodillas en el Santísimo y decir, ay, Señor, yo me quedaba aquí todo el día. Pero con la misma ternura que estás hablando a Dios, ¿estás hablando a los demás? Porque todas estas pequeñas cosas son las que realmente nos van a llevar a un estado de gracia, pero, o sea, a una amistad real con Dios, a un estado de plenitud. Porque cuando sí, no hemos matado a nadie y bueno, pues no estoy haciendo esto, no, sí, los pecados capitales, no estoy siendo infiel, ya, pero hay muchas cosas ahí que merecen una revisión de vida, ¿no? Bueno, en breve, me parece que es en 2 semanas, empieza el programa Vuelta a Casa. Altamente recomendable para todos. Para los que sois de España o queréis venir desde fuera, os recordamos que también tenemos el retiro 2 y 3 de mayo sobre el Espíritu Santo, este presencial, ¿vale? Programa Vuelta a Casa virtual, lo podéis hacer desde donde estéis inmediatamente apuntaros, son plazas limitadas y luego el retiro del Espíritu Santo que también nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, mi invitación es ahora, en este tiempo de Pascua, no nos conformemos simplemente con lo mínimo. Vamos a alzar un poco la vista y vamos a por ese baremo. ¿Y cómo se consigue ese estado de gracia? A través de la confesión, que además es el mejor de los exorcismos. Entonces vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer ese buen examen de conciencia. Dentro del programa Vuelta a Casa vais a hacer un examen de conciencia fantástico, súper cuidado a través del Vía Crucis de la reconciliación de la mano de Jesús, contemplando la pasión de Cristo. Entonces, de verdad, yo os lo recomiendo a aquellos que todavía, pues bueno, estáis en este proceso y los que no. O sea, yo os puedo asegurar que a día de hoy yo sigo así, haciendo el Vía Crucis de la reconciliación y todavía hay cosas que no he confesado. Entonces, es importante porque el Señor nos va abriendo el entendimiento poco a poco
la conversión es gradual. Entonces, cosas donde antes una persona no veía pecado, pues uno según va avanzando va viendo pues su error. Esta mañana, pues a mi madre le decía, bueno, tú le tienes un poco alergia a la confesión, ¿no? Y ella como que se excusaba diciendo, bueno, pero si es que no tengo nada que confesar. Y digo, mira, es que solo el hecho de pensar que no has pecado ya es pecado. Y mi madre se reía. Y digo, no te rías, que es cierto. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Cristian tiene la mano levantada. Adelante, Cristian. Sí, hacer una aclaración. O sea, el exorcismo es un es un sacramental y la confesión es un sacramento, o sea que en la teoría, ti- o sea, tiene mayor valor y fuerza la confesión. Muchísimas gracias, Cristian. Yo creo que él ha dado en el clavo, cosa que el padre Eduardo y yo no habíamos afinado suficiente. Sé que hay preguntas, pero me gustaría ir zanjando el tema porque si no, no voy a terminar la presentación nunca. Voy a resumir eso que traía preparado y luego, después de la oración, si nos da tiempo, seguimos con las preguntas, ¿vale? Muy importante, muchos autores modernos citan la mecánica cuántica para justificar la ley de la atracción, hablando de frecuencias vibratorias y del efecto observador. Pero cuidado, porque la comunidad científica advierte es pseudociencia, lo explico en el vídeo anterior. ¿Qué explicación psicológica podemos dar a esto que sucede en ocasiones con la ley de la atracción? Uno, el maligno que actúa, como vimos en la sesión anterior. Pero sí hay tres cosas que explican psicológicamente que la ley de la atracción pueda funcionar. Uno, el sesgo de confirmación. Cuando nos enfocamos en un objetivo, nuestro cerebro comienza a notar oportunidades que antes ignoraba. Esto se debe a un sistema que se llama sistema de activación reticular o SAR, ¿vale? Que es como una especie de filtro en la cual nuestra mente, claro, fijaros que hay un montón de estímulos a nuestro alrededor. Entonces, ese SAR es como un filtro que hace que entre una información seleccionada. Si yo, obviamente, le doy una y otra vez información a mi mente que eso me interesa, pues funciona como el algoritmo de Instagram, te va a empezar a mostrar todo eso, ¿vale? Entonces está dentro de nosotros ese algoritmo que te va a ir mostrando lo que quieres y a partir de ahí tú dices, oh, es la ley de la atracción. No, es tu SAR. Luego, segundo, la profecía autocumplida. Si creemos que tendremos éxito, actuamos pues con más confianza, perseverancia, optimismo. Aquí podríamos hablar del efecto Pigmalión. Os lo dejo como tarea, ver un vídeo, podéis encontrar muchísima información al respecto del efecto Pigmalión. Es algo que sí está probado científicamente. Y luego, por otro lado, tenemos el efecto placebo. La convicción positiva de que esto puede reducir el estrés y que lo que estoy haciendo es bueno para mí y entonces pues me va bien. Y punto. Efecto placebo, como los medicamentos o cualquier otra cosa. A partir de ahí, ¿cuáles son los riesgos que nos lleva a lo que nos lleva la ley de la atracción? Uno, la culpabilización. Si todo lo que está atraído por mi pensamiento es porque lo he atraído yo, lo he creado yo, porque como vimos la semana pasada, todo es una ilusión, yo soy responsable de mi desgracia, de eso que me está pasando. Y luego, por otro lado, hay un exceso de positividad que nos lleva a una obligación de pensar siempre positivo y no puedo tener emociones sanas como la tristeza o la rabia, que son emociones completamente humanas y que además debemos expresar si no queremos acabar enfermos. Entonces realmente ahí se genera una especie de toxicidad que es muy peligrosa. Vamos a hacer un resumen también
de la comparativa con el mensaje de Jesús, aunque lo hemos ido diciendo, pero vamos a ir a lo concreto. El contraste entre la ley de la atracción y el mensaje de Jesús, pues es un tema complejo en el sentido de que toca muchos palos, la espiritualidad, la antropología, la teología. Antes Christian nos daba una visión filosófica, antropológica de lo que es el ser humano. Pues aquí también entra pues dos visiones que se superponen creando por un lado una espiritualidad nueva era completamente falsa, pero también una espiritualidad cristiana New Age, que es donde tenemos que tener mucho cuidado. Existen elementos del Evangelio, como decíamos, que traídos fuera de contexto, pues puede tener muchos problemas. El poder de la fe, Jesús subraya repetidamente la importancia de creer sin dudar. Pero cuidado, que no es lo mismo visualizar como si ya estuviese hecho. Por otro lado, la palabra. Hay un autor que es muy peligroso, altamente peligroso, que es José Luis Parisé, que habla de la palabra como nuestra palabra crea. La palabra que crea es la de Dios, la nuestra no. Es cierto que la manera en la que nosotros nos expresamos hace un constructo de la realidad dentro de nuestra mente y dentro de la mente de los demás. Si yo ahora mismo digo botella azul, vosotros, cada uno de vosotros tendrá en mente una botella azul de una manera determinada. He creado un constructo de una realidad a través de mis palabras, pero eso no significa que porque yo diga botella azul va a aparecer una botella azul en mi mano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Dios sí crea a través de la palabra, que ¿quién es la palabra? Jesús. Entonces no es lo mismo, mi palabra no es la palabra. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí puede haber un desvío. La abundancia. Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero fijaros, ¿quién es la vida? Jesús es la vida. Jesús ha venido a darnos, a darse a sí mismo abundantemente. No es la vida abundante que yo me estoy imaginando de me llueven los billetes, no. O sea, Jesús ha venido a darse en abundancia, claro que sí, yo he venido a daros vida y que la tengan en abundancia. Jesús nos ha dado todo, ha muerto por nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con de dónde sacamos la abundancia de lo que estamos hablando, ¿no? Diferencias fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La ley de la atracción habla de que el individuo es el co-creador supremo. El universo es visto como un catalizador impersonal que responde a los deseos de cada individuo, donde desde mi ego yo puedo alcanzar mis deseos porque yo manipulo al universo a través de leyes como la ley de la atracción y otras. Sin embargo, ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio se centra en la voluntad de Dios, que es como veníamos hablando ahora, ¿no? La oración cristiana no es una orden al universo, no es una orden a Dios. La oración cristiana es un acto de abandono. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué más, qué diferencia fundamental hay? El significado del sufrimiento. La ley de la atracción nos habla de que el sufrimiento es el resultado de unas vibraciones bajas. Tú tienes la culpa de sufrir. Y además, tú tienes que evitar sufrir a toda costa, porque es malo, vas a seguir atrayendo cosas malas. No, no puedes seguir sufriendo. Sin embargo, en el Evangelio vemos como el sufrimiento tiene un valor redentor. La cruz es el centro del mensaje de Jesús. El dolor no es un castigo por los malos pensamientos, sino una vía de purificación y de unión con Cristo. Cuando nosotros empezamos a abrazar la cruz, os puedo asegurar que pasan unas cosas tan maravillosas. O sea, yo los momentos de más oscuridad que he pasado a través de la posesión han sido los momentos más felices de mi vida. Y la gente decía, pero ¿tú te has visto? Es que me da igual lo que está pasando en este plano visible. Yo sé lo que está pasando en mi alma. Y yo sé lo que estoy sintiendo. Y yo sé el abrazo que me está dando Dios en este momento. Y es el momento donde más amor he sentido de mi vida. Porque no es lo mismo el amor humano que el amor que te puede dar Dios.
y la gracia de Dios se derrama abundantemente ante una gran dificultad. Y es por eso que el Padre, pues, será testigo, y yo creo que todos hemos sido testigos de ver muchas veces a enfermos terminales con un brillo en los ojos y una alegría y un amor, porque han abrazado la cruz y han permitido que Jesús esté con ellos en ese momento. Y ya no son ellos quien vive, sino Cristo que vive en ellos. Y eso, cuando hemos leído y hemos orado la oración inicial, ¿qué hemos hecho? Yo al menos tocarme el corazón y decir, me comprometo a esforzarme hasta cada día, hasta poder decir, no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, porque esa es nuestra meta como cristianos. La meta como cristianos es la santidad. No es el atraer lo que yo quiera. Por eso es tan importante mirar hacia la vida eterna. Si yo miro lo mal que estoy, el que no tengo dinero, el que me está pasando esto, lo otro, sí, somos humanos, miramos, pero alza la vista. Hoy os he mandado una meditación sobre la palabra. Ahí preguntaba, ¿hacia dónde estáis mirando? ¿Hacia las piedras que os están lanzando en la lapidación de San Esteban? ¿O estás mirando al cielo ya viendo cómo Jesús está de pie al lado del Padre, dispuesto a abrazarte, ¿no? Entonces tenemos que empezar a revisar de qué manera estoy viviendo yo las cosas. Yo voy a intentar, no puedo prometer que todos los días os voy a mandar la meditación que yo hago, porque es una meditación mía personal sobre el Evangelio, la que yo hago por mi regla de vida y voy meditando. Pues el otro día me nació compartirla y llevo 2 días compartiéndola. No os lo puedo asegurar que lo vaya a hacer siempre, pero intentaré todos los días ir enviándoos porque me parece que es importante cuestionarse cosas sobre el Evangelio, porque muchas veces leemos el Evangelio y ya está, o escuchamos alguna homilía que es fantástica, pero pocas veces nos planteamos preguntas y revisamos si realmente nosotros estamos cumpliendo lo que nos dice el Evangelio, porque la regla de vida del movimiento creo que nos dice volver al Evangelio. Entonces, volver al Evangelio es revisar si lo que le estoy leyendo en la palabra de Dios, lo estoy haciendo en mi vida. Entonces, por eso, yo más que daros una homilía teológica, que me encantaría también poderosla dar, hago preguntas para hacer una revisión, ¿no? Y me parece que es importante también tener estos los puntos. Digamos, la homilía teológica, nuestro obispo, Monseñor Munilla, la hace fantástica y la tenéis en el canal de YouTube, En Ti Confío. Yo os lo recomiendo que todos los días, yo la veo todos los días la homilía de nuestro obispo y luego cada uno pues haga su examen de conciencia también en la lectura del Evangelio. No os contentéis solo con escuchar la homilía, sino ir a investigar, profundizar, porque esa palabra sí crea. Esa palabra que está escrita en el Evangelio sí tiene el poder de poder crear cosas nuevas. De hecho, em, esa palabra es transformativa, creo que es en español, es que no me acuerdo ahora mismo de la palabra porque la aprendí en italiano, pero creo que se llama Performativa. performativa, performativa es cierto en español. Es performativa. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de cambiar nuestro corazón, de cambiarnos por dentro. Entonces, fijaros la diferencia entre yo quiero cambiar el mundo a través de la ley de la atracción y a través de mis decretos y manifestaciones a la palabra de Dios va a entrar y va a cambiar mi corazón para que ya no sea yo quien viva, sino Cristo que viva en mí. ¡Wow! Yo voto por la segunda opción. Cuando yo me convertí y puse esa velita en el Santísimo, todos conocéis mi historia, para mí lo más fuerte fue decir, Dios, si es verdad que tú puedes tomar el control de mi vida, aquí lo tienes. Porque os puedo asegurar que yo, vamos, me hinché a hacer decretos, fórmulas, para allá, para acá, o sea, basta. Si Dios puede tomar el control de mi vida, como decía Silvia, incluso aceptando la muerte, vamos para allá porque sé que es lo mejor, porque él sí conoce todo el plan, ¿no? Entonces es muy importante. Puntos que generan confusión, además de esto. Teología de la prosperidad. Cuidado, algunas corrientes cristianas modernas enseñan que Dios quiere que todos sean ricos y sanos. Esto fusiona el Evangelio con la ley de la atracción, haciendo creer que la falta de dinero es falta de fe. Esto es una distorsión dentro de la Iglesia católica. Segundo, pensamiento positivo con esperanza cristiana. La ley de la atracción impone un optimismo forzado.
La esperanza cristiana, en cambio, es la confianza de que Dios está presente, incluso en el fracaso, en la tragedia. Entonces, cuidado, porque no podemos confundir cuando nosotros realmente tenemos fe en Dios a visualizar algo. Hay una diferencia muy grande entre la visualización que hacíamos en la nueva era y la contemplación de la pasión de Cristo a través de una oración de tipo ignaciana como la que hacemos en las Santas Llagas. Yo aquí no estoy manipulando nada cuando estoy mirando y contemplando a Jesús en la cruz. No estoy creando ninguna realidad. Estoy teniendo un encuentro personal donde tengo un diálogo con Dios que está presente. Porque además que sepáis que el Evangelio Dios es eterno. Entonces el Evangelio también es eterno. Jesús no murió hace 2000 años, se hace presente cada vez que meditamos el Evangelio y esto es muy importante. Entonces es palabra viva. El Evangelio está vivo. Y si os dais cuenta, la oración de las Santas Llagas, aunque se hace un poco de buscar el escenario, casi todo es Evangelio. Leemos Evangelio, meditamos Evangelio. Entonces es muy importante esto. Luego, el universo como Dios, cuidado, o sea, yo de verdad en la televisión, en las series, en todas partes, el término universo como Dios, no, no es así. El universo es el creado y no tiene ningún poder, ¿vale? Dios es un padre amoroso, libre y no hay ninguna ley mecánica. Es de verdad que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Realmente, chicos, yo os invito a mirar la diferencia entre manifestación, el origen es mío, a milagro, el origen es Dios. El milagro es un don gratuito de gracia y que realmente, pues, nos va a ayudar a estar en paz, en tranquilidad de que es lo correcto y tiene que ser así. No va a haber ninguna contrapartida ni nada que le tengamos que dar a cambio a Dios por ese milagro que nos ha dado. Es un regalo, es una gracia que Dios nos da por el amor. Fijaros que los santos no buscaban el milagro, buscaban a Dios. El milagro siempre es una consecuencia del amor de Dios. No es que yo busque. Entonces, a partir de ahí, chicos, chicas, hoy os invito a rezar muy fuertemente, hágase tu voluntad y no la mía. De hecho, en el Salmo, en la reflexión que yo os mando, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Realmente soy capaz de decir esto? A tus manos encomiendo mi espíritu con todo lo que conlleva. Pues chicos, chicas, aquí os dejo mi reflexión. Necesito ausentarme 2 minutos, padre. Le dejo que resuma todo. O Silvia, si quieres ir leyendo y el padre va contestando, vuelvo en 2 minutos. Sí, quería también aclarar, el padre Eduardo tiene un encuentro muy lindo, se llama Los peligros de la nueva era, donde él habla mucho de la prosperidad, pero desde el punto de vista de lo que Dios quiere como prosperidad. Y me parece muy, muy bueno que lo podamos ver en YouTube, en el canal del movimiento, y ahí ¿Así? aclara mucho lo que es ¿Sí, no, padre? Yo Puede ser. lo releí el otro día y estuve tomando apuntes, buenísimo. Vale, vale, vale. Perdón que me haya reído porque no sabía si este padre Eduardo era yo. Sí, obvio, obvio. No, que habla justamente de la prosperidad según la Sí, Biblia, es que es la verdad, es verdad. plenitud en Dios. Así que Es verdad. también aliento a eso. Bueno, están acá todas las meditaciones, un poco que los comentarios tienen que ver con volver al Evangelio, ¿no? Con también algo muy importante, padre, que me gustaría comentar a la gente es que a veces en la nueva era usan los mismos nombres pero con distinto significado, ¿no? Entonces, Mm, ojo también con eso. Jesús es hijo de Dios, no es un maestro ascendido, ¿no? Dios es Dios el creador, Santísima Trinidad, no es un gran arquitecto, no. Entonces, ojo con los términos porque a veces uno se confunde y cree que una persona está diciendo lo que dice, pero dice con otro significado. Y claro. esto es muy de la nueva era, cambiar el significado, por eso hay Sí. que volver mucho al Evangelio. Estoy, Padre, si necesitáis. sí, Mm. Sí, la bueno, sutileza de Nueva Era, de todo este programa de terapias, es para poder llegar a todos, pero principalmente, o sea, para poder engañar a todos, pero principalmente también a los que tienen fe, ¿no? En Jesucristo es poder manipular, vaciando de su contenido
las imágenes, los nombres, los signos, los símbolos de la fe cristiana y presentar a Jesús, presentar incluso a la Virgen, los ángeles, ¿no? El espíritu como energía, ¿no? Como una posibilidad también manipulable, ¿no? Y cercano, ¿no? Para que uno no le tenga miedo, ¿no? No le tenga miedo a lo que va a realizar, ¿no? No sospeche que hay algo malo detrás, ¿no? Es uno de la astucia que hay detrás de todo este programa de terapias y nueva era, como has dicho Silvia, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? No hay que quedarse solo con la forma o el nombre, ¿no? Jesucristo como el gran ascendido, sino, oye, el maestro ascendido, no, Jesucristo no es ningún maestro ascendido, ¿no? Es el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, las principales tentaciones que Jesús padece en el desierto, que el Espíritu Santo le lleva al desierto para ser tentado, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, van a esta identidad, ¿no? Y el diablo le pide, oye, si eres hijo de Dios, manifiéstate de esta forma, ¿no? Si eres hijo de Dios, manifiéstate de esta forma. Jesús dice, "Sí, me voy a manifestar como hijo de Dios, pero no así, ninguna de las que tú dices, ¿no? Ninguna de las que tú dices, ¿no?". Gracias, Padre. Bueno, si no os importa, vamos a dejar las preguntas hasta aquí Sí, porque tenemos que empezar con la oración. Luego, si da tiempo, seguimos pues profundizando. Vamos allá, nos preparamos pues para el momento más importante, porque aunque parezca que la catequesis es lo más importante, no, la oración, nuestro encuentro personal con el Señor, como habíamos dicho, realmente eso es lo más importante. Así que vamos a prepararnos para este momento donde vamos a hacer la oración de las Santas Llagas, que como ya he anticipado en esta batería de preguntas y en esta catequesis, pues no es una visualización, es una oración contemplativa. ¿Eso qué significa? Que es cierto, yo me meto en el escenario, pero no para crear algo que yo quiero, sino para tener una relación personal con Jesús, no con la intención de crear una realidad de ahora voy a ganar 1.000 millones y voy montado en el coche de mis sueños. No, para conocer a Dios en profundidad y para eso nos servimos de la inteligencia, de la imaginación, de cosas que nos ha dado el Señor. Él nos ha creado con estas características que nos ayudan a tener una relación más personal y a entenderle y a comprenderle. De hecho, esto lo podemos aprender también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo siempre os aconsejo leer un numerito del catecismo cada día. Hay 1.000 y pico, así que tenéis 1.000 días para leer el catecismo. Entonces, yo os lo recomiendo de verdad que cada día leáis un numerito. Está en internet, en la página del Vaticano lo podéis encontrar. Y adelante con esto tan maravilloso. Uy, he quitado la música. Un segundo, la voy a buscar y enseguida empezamos la oración. Vale, necesito que me digáis, a ver un segundo, que la tengo que bajar. Vale, ahora no me funciona la música, si no la hacemos sin música. Ahí está. Vale, ¿me escucháis a mí y escucháis la música? ¿Alguien que me diga, por favor? Sí, perfecto. Vale, genial. Vamos a ver. Yo creo que está un poquito alta. A ver, Silvia, ¿ahí me seguís escuchando a mí la música, porfa? Sí, Así que perfecto, tal. hasta acá está. Mejor así va. Perfecto. Vamos a ver. Pues nada, nos ponemos en oración. De nuevo, para todos los que sois nuevos, os invito a entrar en la oración, a contemplar, a vivir con todos los sentidos como si estuviésemos ahí. Aquellos que no pueden imaginar, que simplemente mediten sobre las palabras, sobre el Evangelio que vamos meditando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor.
en este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Repite en tu corazón: Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia. Y suplico que me des tu luz, que deseo, anhelo y necesito. Ahora imagina a Jesús en la cruz delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él, acompañándole en estos últimos momentos en la cama. Retira la corona de espinas al Señor, con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento por estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Repita en tu corazón: si yo amo así tus llagas, ¿cuánto más amarás tú las mías? Ahora, como si fueras el buen ladrón crucificado al lado del Señor,
Puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida. Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, crucificado a tu lado, te mira a los ojos y te susurra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de tu arrepentimiento, te invitamos a tener un coloquio con nuestro Señor Jesucristo. Medita sobre las palabras que Jesús dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. Y con un corazón humilde, pregúntale a Jesús: ¿qué debo hacer, Señor? Y ahora, viendo a Jesús en la cruz, medita sobre las palabras que Él nos enseñó. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Tomando tu cruz y con la firme decisión de seguir a Cristo, te conviertes en el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás acompañado de alguien muy especial. La Virgen María está a tu lado. Jesús la mira y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira y te dice: ahí tienes a tu madre. Siente cómo la Virgen María te abraza. Ahora, como estamos en Pascua, vamos a entrar al sepulcro de nuestro corazón, de nuestra vida. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que pueda actuar en él. Vamos a abrir nuestro corazón. Imagina que estás en un lugar oscuro, frío, húmedo, donde eres capaz de sentir tus miedos y tus preocupaciones. Siente esa presión en el pecho, esa tensión que muchas veces sientes, esa preocupación que te lleva a esas noches sin dormir. Y en medio de toda esa tensión hay un temblor. La losa del sepulcro se ha abierto. Delante de ti se abre un espacio por el cual entra luz y escuchas la voz de Jesús que te dice: a ti te mando, despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía,
creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Hay algo que te impulsa a salir de tu sepulcro. Y ahí ves a Jesús y Él te pregunta, ¿confías en mí? Jesús, en ti confío y te entrego mi corazón para que puedas sanarlo. Ahora cuéntale a Jesús todo eso que te duele, todo eso que sientes y permite que Él actúe en ti. Ahora, permítete soltar el control de tu vida. Entrégaselo a Él. Imagina que todo ese control, todo ese dolor que sientes, pudiese entrar en un cáliz. Así que toma un cáliz en tu mano y empieza a meter todo eso a Él. Entrégaselo a Él y dile, Jesús, dile al Padre, por favor, que aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y ayúdame, Jesús, a saber aceptar. Espíritu Santo, dame el don del entendimiento. Dame la gracia de saber aceptar y comprender la situación por la que estoy pasando. Y sana mi corazón. Y ahora, al igual que al inicio, hemos hecho en la oración inicial unos compromisos. Mira a Jesús a los ojos y comprométete con Él en lo que piensas que necesitas mejorar o hacer, o lo que piensas que Él te está pidiendo en este momento. ¿A qué te comprometes a partir de hoy con Jesús? Señor, te damos gracias por este momento de oración, de sanación y de comunión con el Espíritu Santo. Padre, te entrego este corazón humilde para alabanza y gloria de tu nombre, por mi salvación y por la de todo el mundo. Amén. Y como hemos meditado una estación del Vía Crucis y podemos obtener indulgencia plenaria si cumplimos todos los requisitos, confesarnos, rezar por el Papa, rezar el credo, pues vamos a rezar un credo por el Papa León, por sus intenciones, pero también por el Papa Francisco, que hoy hace un año de su muerte, para que Dios lo tenga en su gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, pues poco a poco vamos volviendo por aquí. Voy a activaros el micro porque os he silenciado. Y me encantaría pues que compartáis pues ahora solo temas que tienen que ver con la oración, alguien que haya sentido algo pues especial, que el Señor le haya concedido alguna gracia que quiera compartir, o bueno, pues en ese coloquio que hemos podido tener con Jesús, pues si ha recibido pues alguna también, pues alguna certeza en el corazón. Bueno, pues ahí es el momento, si alguien quiere abrir micro y cámara o si hay algún mensaje por ahí, Silvia, que haya que leer. Eh, No, ¿dónde conseguí la oración de la Santa Llaga? Yo le puse en el canal del movimiento. De todas Y formas, lo pasamos ahora por el grupo de WhatsApp. Lo que dale. pasa que esta no os la podemos pasar porque es una versión especial de Pascua. Os pasamos la oficial, que tiene otra segunda parte diferente, pero es la que tiene la aprobación eclesiástica y es la que pasamos para que podáis rezar tranquilamente en casa. No, los Pues venga, a comentarios ver, alguien son... Sí. que se anime a, mientras van escribiendo por ahí por el chat, no sé, Zuriñe, adelante. Bienvenida. Hola, hola, encantada. Háblanos un Bueno, poco sobre ti y nos compartes, venga. vale, bueno, es que justo el otro día, bueno, hace una semana fue que os encontré y dio la casualidad, que no es casualidad, es una diosidad, de que, bueno, de que todo fue como súper al paso, ¿no? Y justo cuando vi el tema de la ley de atracción de la primera parte, fue como que se me han empezado a caer un montón de cosas, sobre todo, bueno, todo lo que pasé hace unos años, que en un año y medio viví pues desde conocer un poco la nueva era, pero porque me había pasado como una... Es que no sé ni cómo llamarlo porque no sé ni lo que fue. O sea, imagínate. Conocí a una persona y bueno, ellos sí que estaban más metidos en el tema de la naturaleza, Pachamama y todo esto. Y bueno, en un momento dado, pues un señor se cruzó en mi camino y hizo un ritual, puso una vela, puso un agua y bueno, pues yo creo que hizo algo de espiritismo ahí que cuando yo pues me di cuenta ya no podía tomar el control de mí misma. Y a raíz de ahí fue cuando me metí en la nueva era porque me ha resonado mucho lo que has dicho de la magia se quita con magia, ¿no? Yo no, eso yo no lo sabía porque yo estaba como recién empezando mi camino de fe, o bueno, eso creía. Y, y entonces pues me metí en la nueva era, pero a tope es a tope. O sea, en un año y medio hice todo tipo de terapias para quitarme la sensación que me dejó esa persona, porque entraba en un centro comercial y me agobiaba, entraba en una tienda esotérica y sentía un montón de presencias, o sea, en plan horrible. Y bueno, y me he dado cuenta de que yo manifesté también a mi expareja, yo manifesté ciertos viajes que hicimos a México a ver el Día de Muertos, yo manifesté un embarazo que tuve, que acabó en un aborto, y, y aún y todo como es que seguía apegada a la persona y seguía apegada al señor este que hizo como esa terapia, ¿no? Y gracias a Dios que hace, pues eso, en octubre hice Maus y, y me está cambiando la vida, pero sí que es verdad que está siendo muy duro, sobre todo a nivel emocional y mental. Está siendo duro, pero ahora lo llevo como con más calma, sabiendo que todo va a ir mejor, pero hay momentos en los que caigo muchísimo y me agobio muchísimo porque siento mucho
al enemigo dentro, o sea, no dentro de mi cabeza porque ya sé que no está, pero la sensación física sí. Y bueno, pues que me estoy dando cuenta ya solamente con el vídeo de la ley de atracción parte uno como que lo vi y dije, ostras, que yo manifesté a esta pareja, ostras, que yo he creado esto, ostras, ya, pero no eres tú, es el enemigo. Entonces es como que se me ha caído un poco la careta y ahora estoy como intentando digerirlo. Y nada, y en la oración pues sí que he podido sentir que el Espíritu Santo estaba conmigo porque he notado como que se me abría un poco la parte de la garganta y así como queriendo llorar, ¿no? Y ahora cada vez es como que voy comprendiendo más al Señor y cuando lo veo en la cruz es como que, joder, por mi culpa está, o sea, como, no por mi culpa, pero como que hago, como que veo al Señor tan mal y que realmente es porque me ha querido salvar de todo lo que yo he hecho. Y, y uf, me cuesta digerirlo, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, ahí vamos. Ánimo, ánimo. Yo creo que hemos hablado por Instagram, ¿no? Me parece, Zuriñe, o estoy equivocada, No, no lo porque sé. me lo quité hace tiempo el Instagram Ah, vale, pues no eres tú, no sé por qué me daba la sensación. ¿De dónde eres? de Donosti. Ah, pero sí, me suena, no sé por qué me suena. Entonces, hemos hablado por WhatsApp. ¿Has hablado conmigo directamente en algún momento? No lo sé, no lo sé. Puede ser, Bueno, no sé, es que me puede sonaba ser. el nombre y lo de Donosti, no lo sé. Bueno, es que ha No entrado sé, en puede mensajes de ser, texto ¿eh? ahora mismo. Puede ser. Bueno, lo Y es que importante, justo, dime, sí. dime. Dime, dime, dime. No, que lo importante es que estás aquí y bueno, que me encantaría, ya que estás en España, a ver si te puedes escapar al retiro de 2-3 de mayo, que creo que te haría No fenomenal. puedo, no puedo, O, trabajo. bueno, para los siguientes, que sepas que Sí, estamos en Madrid de manera presencial y bueno, poco a poco en Alicante, no sé qué pasará ahí por bueno, Donosti, gracias a pues Dios tengo vete. a mi Emaús, a mis hermanas, que vamos, eso fue un milagro, un milagro. Estoy aprendiendo a cambiar el vocabulario. Muy bien, eso es principal, genial. Pero bueno, una Sí, manifestación porque del yo al amor de Señor le Dios dije, mira, por seguro. favor, ponme nuevas amigas, por favor, ponme nuevas amigas. Y ahí están las hermanas. Y brutal, brutal. Me alegro mucho. Pues bienvenida de vuelta a casa. Gracias. Gracias. Bueno, para todos los que estáis en una situación similar a la de Zuriñe, pues que sepáis que el día 7 de mayo empieza el programa Vuelta a Casa, imprescindible para los que estáis saliendo de la nueva era, o bueno, también el que quiera reavivar su fe, aunque lleve mucho tiempo, pues imprescindible el curso y todos los recursos que en él se dan. Así que yo de verdad que os invito. Preguntaban por el chat qué es Emaús. Emaús es un retiro de 3 días, se llama de primer anuncio, o sea, sobre todo para las personas que han estado alejadas de la fe o están alejadas de la fe, pues es un retiro de tipo testimonial, ¿no? Hay muchos testimonios y pasan muchas cosas bonitas. Así que, bueno, quien no lo haya hecho y sienta que es pues para un llamado, pues adelante. Yo también lo he hecho, yo también he caminado, así que es una bonita experiencia. Bueno, chicos, chicas, gracias Zuriñe por abrirte, gracias por estar con nosotros. No sé, nos da tiempo para algún testimonio más, si hay alguien que quiera abrir micro y cámara y contarnos su experiencia, como ha hecho Zuriñe. Adelante. Si no, leemos los últimos mensajes y con esto terminamos, Silvi. No sé si hay alguno que haya alguna pregunta o algo que. Eh, no, todo recién dijiste lo que era Maús, que alguien preguntaba. A ver si. Hilda dice, siempre tengo la sensación de llorar, pero hoy en especial sentí como si una mano estuviera en mi frente con la versión de las Santas Llagas, ¿no? Porque esta es distinta a la de siempre, ¿no? Aclaramos. Nati dice, muy emocionante, nunca había realizado la oración de las Santas Llagas, gracias. La versión especial es hermosa. Y no, para atrás ya nos vamos al encuentro, Cata. Genial, muy bien. Pues nada, chicos, chicas, espero que os hayamos ayudado, que haya servido. Estamos a vuestra disposición. Cada uno tiene su misionero asignado que ha entrado por bienvenida, así que os van a resolver todas las dudas, os van a pasar todo el material que necesitáis, el enlace para apuntaros al programa Vuelta a Casa, todo, todo a través de los misioneros que os han ido dando la bienvenida.
Y como siempre, pues para mí todo un placer haber estado con vosotros. Os pedimos mucha oración porque la semana que viene pues pasan muchas cosas. Empezamos en Madrid, en una nueva parroquia. Luego pues seguimos en la parroquia de Alcalá de Henares, los domingos. Y bueno, pues chicos, poco a poco hay que rezar mucho por el programa Vuelta a Casa para que vengan muchas nuevas personas que van a hacer este camino de vuelta a casa y sobre todo os pedimos también mucha oración para el retiro del 2 y 3 de mayo. Gracias de todo corazón. Padre, adelante con su último alegato y la bendición. Último alegato. Bien, nada, animaros a todos a hacer algo que es combatir estas tendencias que son muy atractivas, como la ley de la atracción, que están muy en boga, que son muy sutiles. Yo es lo que pequé, lo único que he hecho de nueva era tiene que ver con esto, con el libro del secreto y un libro de Napoleón Hill, que me di cuenta el Aclaremos otro que día. lo hizo antes de ser sacerdote y antes de su conversión, por favor. Por supuesto, antes de ser sacerdote, pero cayó en mis manos y son muy sutiles, eh, parece que animan mucho y que te solucionan la vida y que te llenan de autoestima, pero luego es una carcasa que cuando se rompe solo hay vacío y tristeza. ¿M? De lo cual me he confesado. Digo, pues alguno, pues también he tenido que confesar mis pecados y dejaros guiar por Dios. Hay un santo doctor de la Iglesia, que es San John Henry Newman, que él vino de la Iglesia anglicana a la Iglesia católica, y él, cuando tenía que hacer este traspaso de una iglesia a otra, él tiene un poema muy bonito para poder confiar en Dios que dice: luz amable, guíame tú. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú, ¿no? Yo lo hago muchas veces cuando no sé por dónde ir o tengo que dar algún paso y estoy un poco incierto, y el Señor te da la luz. Pero hay que dejarle que Él dé la luz, no la que tú quieres, sino la que Él quiere. Y es lo más confortable saber que Él está siempre en tu camino. Así que nada, os doy la bendición. Enhorabuena a todos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. No se escucha, Catarina. Voy. Ahora, gracias chicos, chicas, muchísimas gracias. Por favor, compartid esto del movimiento, creo, con vuestros amigos, con vuestros parientes, con personas que creéis que lo necesitáis. Compartid los vídeos. Gracias, Eva. Gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Os quiero. Nos vemos la semana que viene. Rezad por nosotros, que os necesitamos. Necesitamos vuestras oraciones. Gracias de todo corazón. Gracias, Pedro. No sé si eres Pedro de Albacete, así por lo menos te he puesto cara. Sí, ¿no? Manifiéstate, Pedro, ¿eres el de Albacete? Sí. Genial, mira, aquí lo tengo, a San Pedro. Uy, que no se ve. Porque que sepáis que, uy, a ver, voy a quitar esto, porque, ahí se ve. Que San Pedro es el patrón de la Orden de las Santas Llagas, que es como la mamá del movimiento, creo. Y también, pues bueno, junto a San Juan Pablo II, pues será también nuestro patrón del movimiento, creo. Pues nada, chicos, chicas, voy a ir cerrando sala. Gracias de todo corazón. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde estéis. Os quiero. Chao, chao.